Compañeras y compañeros, muy buenos días. Más que referirme específicamente a la elección que hicimos y al dictamen, yo quería reflexionar con ustedes sobre el tema del Poder Judicial en general y desde esa perspectiva hacer conciencia a la hora de hacer los nombramientos de que hay otras cosas más allá de los candidatos propiamente. El análisis de los nombramientos en los puestos de magistrados de las diferentes salas de la Corte nos coloca de cara a un asunto de fondo que va más allá del simple estudio de los atestados y la experiencia que pueden tener las personas candidatas para ser nombradas. Como representante de la ciudadanía costarricense debemos indagar si con la integración de nuevos miembros a estas salas nos estamos encaminando o no a través de nuevas perspectivas y criterios renovados a un nuevo Poder Judicial que a partir de lo que hoy hace bien implemente cambios para colocarse a la vanguardia y hacerlo mejor tal y como merece Costa Rica. Según lo que informa el Estado de la Nación, se debe reconocer que el Poder Judicial es una de las más independientes y robustas de América Latina. Ha pasado por distintos procesos de modernización, pero lo cierto es que tramita un promedio de 600,000 casos al año y la cifra aumenta cada día, lo que dificulta que haga realidad la justicia pronta y cumplida que debería amparar a la luz de la Constitución. Siendo así, uno de los requisitos que debemos examinar es cómo visualiza los candidatos y candidatas la estructura organizativa con que debería contar el Poder Judicial para ser más eficiente y menos burocrático y así recuperar poco a poco la confianza ciudadana que se ha perdido, teniendo en cuenta que según el primer informe del Estado de la Justicia es un conglomerado de entidades con autonomía funcional, pero que comparten presupuesto y administración con las consecuentes dificultades que eso implica. Aunado a ello, dentro de sus mayores desafíos pendientes, el Poder Judicial debe reducir el centralismo en la toma de decisiones por parte de la cúpula, o sea, la Corte Suprema, sobre la cual ha habido avances muy escasos, pese a que varias reformas han tendido a modificar ese espacio. Hoy los magistrados en el ejercicio individual de sus funciones y también actuando colegiadamente en cada sala como Corte cuentan con demasiadas funciones administrativas que a la postre desvían su atención de lo sustancial que es la administración de la justicia. ¿Cómo retomar el rumbo? ¿Cómo asegurar tiempo de calidad para la elaboración de resoluciones que respondan a parámetros de calidad y verdadera justicia? La estructura organizativa administrativa no se ajusta a los requerimientos y dimensiones actuales del Poder Judicial, pues no se cuenta con una gerencia o departamento de fuerte músculo administrativo que tome decisiones y libere de tiempo a los y las magistrados para asumir sus tareas de fondo. Aunado a ello, urge reforzar la desconcentración y regionalización de funciones, robusteciendo la labor de las unidades regionales para un mejoramiento del acceso a la justicia de los ciudadanos en todo el país. Y también se requiere mejorar los indicadores de productividad que no son alentadores en el estado de la justicia, pero muy importante sin sacrificar la calidad y atención adecuada. La ley orgánica tiene deficiencias en la definición de competencias de sus órganos, hay que entrarle. La mayoría de los expertos del Poder Judicial están concentrados en el gran área metropolitana y por lo tanto la calidad de los jueces en las regiones es baja o menor, de modo que urge que el Poder Judicial tome acciones para homogenizar la especialidad, experiencia y preparación de sus funcionarios. ¿Cómo visualizan estos cambios los aspirantes a magistrados? El Poder Judicial requiere un fortalecimiento definitivo en la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. Pregunto, ¿qué nivel de experiencia y capacitación tienen los coordinadores en esta materia para controlar que se infiltre o que no se infiltre en el Poder Judicial y monitorear el trabajo? ¿Requerirá el organismo de investigación judicial fortalecer su estructura y sus procedimientos de trabajo?
La ley que rige a la policía judicial se ajusta a la realidad actual frente a las nuevas formas de criminalidad. Y ya que estamos hablando del Poder Judicial, valga señalar que preocupen las señales de alerta establecidas en este informe respecto al acceso a la justicia y el debido proceso. 1/3 de los casos presentan riesgo en la tutela efectiva de derechos, lo cual es más usual en ciertos tipos de delitos y afecta a algunos grupos más que a otros. Un ejemplo de ello son los delitos de tipo sexual, donde las mujeres tenemos mayores riesgos de que las causas sean desestimadas. Es necesario llevar a la mesa de discusión por qué en materia de delitos sexuales existe ese sesgo, y yo agregaría, ¿qué pasa con las estadísticas que no reflejan el fondo de la realidad del perfilamiento racial existente? Hoy las estadísticas solo nos ofrecen datos sobre poblaciones indígenas. ¿Qué debe hacer el Poder Judicial para disminuir las desestimaciones de los casos penales? ¿Qué nos revela el dato de que la mayor cantidad de casos a resolver por el Poder Judicial son penales, laborales o amparos por derecho a la salud? En síntesis, les exhorto, compañeras y compañeros, a que la elección de magistrados y magistradas nos haga analizar qué clase de Poder Judicial tenemos y qué clase de Poder Judicial queremos, porque solo a través de la incorporación de nuevas formas de pensar y gestionar lograremos un salto cualitativo a la administración de justicia y principalmente a la satisfacción de una verdadera garantía de justicia pronta y cumplida. Muchas gracias.